Sean todos bienvenidos a este espacio diario que nuestra diócesis de Garzón nos ha querido ofrecer a través de la Pastoral de Comunicaciones para poder profundizar juntos en la palabra de Dios y en este día especial para abrirnos de una manera ya inminente al misterio de la Navidad que comenzará mañana, 24 de diciembre, al caer el sol, cuando comencemos ya propiamente en la liturgia el tiempo santo de la natividad y de la manifestación en la carne de nuestro Dios. Este día es el día del Herocrás, mañana estaré, esa sigla latina que se compone de un acróstico de atrás para adelante, día a día, en estos últimos 7 días que conocemos como las ferias privilegiadas del Adviento, hemos proclamado a Jesucristo, nuestra sabiduría, la sabiduría que brotó de los labios del Altísimo y de la cual todo existe. Él es el Adonai, el Señor, el que habló allá en la zarza Moisés. Él es la raíz de Jesé, el hijo de David, el verdadero rey, la clavis David, el que abre con sus llaves las puertas de ese palacio oscuro del pecado, de la esclavitud, para sacarnos a la libertad. Él es el oriente, el sol mismo que ha brotado, que ha salido para darnos luz, para darnos vida, para iluminarnos, para que la vida misma sea posible. Él es el Rey de las naciones, Él es el Emmanuel y Él es el que mañana estará en esta celebración especial donde vamos a renovar nuestra vida cristiana, donde nos hacemos también más conscientes de nuestra fe en Jesucristo, en Dios que ha aparecido y se ha manifestado asumiendo nuestra propia carne, y nosotros por eso también tendremos esa oportunidad de manifestar nuestra oblación vital a ese Dios que ha asumido nuestra propia vida. Y en este día 23 de diciembre, el Señor nos ilumina, nos fortalece, nos alimenta con el Evangelio según San Lucas, tomado del primer capítulo, versículos del 57 al 66. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea, y todos los que los oían reflexionaban diciendo: ¿pues qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día antes de que celebremos el nacimiento de Jesús, escuchamos este relato del nacimiento de su precursor, de Juan el Bautista, de este hombre que ciertamente fue el más grande de los nacidos de mujer, como lo ha dicho Jesús en el Evangelio, el hombre que le llamó tanto la atención al Señor Jesús, que se va a unir a su movimiento allá en el Jordán, el precursor. Y ese precursor tiene mucho para decirnos a nosotros, porque su misma misión es la que asumimos nosotros como iglesia. Él, como lo ha cantado Zacarías en el momento en que él nace y que escucharemos mañana en su cántico, pues él va adelante, va abriendo caminos para que llegue el Señor. Esa es nuestra misma misión, la misma del Bautista. Él abrió caminos para la primera venida de Jesús. Nosotros abrimos caminos para la segunda venida del Señor. Y fíjense que llega el cumplimiento de la promesa. Todo este texto que hemos escuchado y que nos nutre en este 23 de diciembre es eso, es el cumplimiento de la promesa. Se le cumple el tiempo a Isabel y da a luz a un hijo que se llama Juan, Johanán en hebreo.
y ese nombre significa Dios tiene misericordia, Dios consuela, Dios viene a mostrar su amor. Y eso es precisamente lo que nos abre al misterio de la Navidad. Cuando nazca Jesús, ese que significa Dios salva. Jesús es lo que significa Dios salva. Y Juan significa Dios consuela, Dios tiene misericordia. Porque precisamente por misericordia, por amor, porque se ha acercado a consolar a su pueblo oprimido, es que va a tener lugar la salvación en Jesucristo. La salvación se anuncia desde un misterio del amor. Zacarías, ese nombre significa Dios ha escuchado. Fíjense cómo el nombre nos lleva a pensar en la identidad y en la misión que cada uno de estos personajes tiene. Juan llega a manifestar la misericordia del amor de Dios. Zacarías, quien ha sido el que recibe el anuncio del Bautista, del nacimiento del Bautista ya en su vejez, significa que Dios ha escuchado la oración del pueblo, ha escuchado las angustias, la necesidad del pueblo y ahora viene a llevarlo a plenitud. Y por eso le manifiesta la infinita misericordia. Quieren llamar a este hijo que nace de Isabel igual que su padre y resulta que no. Son obedientes tanto Isabel como Zacarías. Juan es un hombre, porque la identidad nuestra no nos la damos nosotros mismos. ¿Quién soy yo? No depende de lo que yo crea, no depende ni de mi pecado, no depende ni de mi historia, depende de eso que Dios me revela. Dios me revela quién soy. Si hemos hecho bien este camino del Adviento que estamos terminando, tendríamos que haber esclarecido cada uno de nosotros esa pregunta fundamental de quién soy yo, no a la luz de mi historia, no a la luz de lo que los otros piensen de mí o de la imagen que yo proyecte, no, es a la luz de Dios. Dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes que el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado, es decir, a la luz del misterio de Jesús. Yo entiendo quién soy. Jesús se aproxima a mi vida para mostrarme que yo no soy simplemente una continuación biológica de lo que viene en mi familia, que yo no soy lo que los otros piensan de mí, que yo no soy ni siquiera lo que yo creo de mí mismo, que yo soy aquello que Dios me manifiesta en Jesucristo. Y por eso se tiene que romper tantas veces con ideas preconcebidas, con lo que simplemente mi familia quiere de mí. No, yo soy y estoy llamado a ser según la misión que recibo de Dios. Juan es un hombre, manifestación de esa misericordia que Dios tiene con la humanidad. Y por eso dentro de esa realidad del pueblo elegido, 8 días después, el niño es circuncidado. Se hace partícipe de las promesas de Israel, pero más allá. Eso es lo que cada uno de nosotros también está llamado a hacer, reconociendo, asumiendo nuestra propia realidad, nuestra propia condición, la familia, la cultura en la que hemos nacido. Vamos más allá, a la novedad del Evangelio. Todos se preguntan, ¿qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de cada uno de nosotros cuando acogemos el misterio de la salvación de Dios? Los vecinos quedan sobrecogidos, todos comentan, ¿qué va a ser de este niño? Porque es que aquí, en medio de una realidad pobre, en medio de tantas angustias, en medio también de un pueblo golpeado, Dios también aquí en nuestro pueblo, en nuestra amada Colombia, viene a anunciar su misericordia. Zacarías, que había quedado mudo en esa anunciación del arcángel Gabriel a él allá en el templo, ahora suelta su boca, suelta ahora su lengua para proclamar la maravilla de un Dios que interviene en la historia desde dentro, desde abajo, manifestando su misericordia, su bondad. Ese que se le sueltan los labios ahora en alabanzas, en reconocimiento de la obra de Dios, nos enseña también a preparar la Navidad que se acerca en esa misma actitud, soltando nuestra lengua porque sabemos que la promesa de Dios está cumplida. Dios es el Dios que cumple sus promesas, un Dios que a veces pareciera tardar, pero que siempre manifiesta que está ahí. Él es el Emmanuel, Él es el misericordioso que viene a transformar nuestra vida con misericordia, con su amor, para que nosotros mismos seamos eso, sacramentos del amor de Dios, manifestación para los demás
de un Dios que nos ama, de un Dios que consuela a su pueblo, de un Dios que precisamente en nuestra propia vida, en nuestro sacerdocio, en nuestra vida eclesial, en la catequesis, en la comunidad, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, allí mismo está consolando a su pueblo, está cumpliendo la promesa, está llevando la historia a su plenitud. Ese Dios que en Juan el Bautista, que hemos contemplado hoy, que nace cumpliendo el plan de Dios, nos llama también a nosotros a vincularnos en ese mismo plan de Dios, a hacernos partícipes de su amor, de su misericordia, transmisores de su gracia, a ese Dios que nos ha elegido, a ese Dios que nos ha llamado, a ese Dios que nos sigue llamando a abrirle los campos de la historia, los caminos para su segunda venida. A Él sea por siempre y para siempre el honor y la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.